Ok, hermanos, una vez más, muy buenas tardes, que Dios los bendiga, no solamente a ustedes, sino a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales. Si el Señor ha puesto en tu corazón abrir esta página de Facebook o de YouTube, es porque el Señor quiere hablarte, es porque Él quiere decirte algo. Igual todos los que están aquí, si hoy los trajo el Señor, es por algo en especial. Así que dispongan sus corazones para que esta palabra que vamos a platicar esta tarde sea de bendición para todos. Bienvenidos y que Dios les bendiga. No importa tu denominación, no importa tu religión, no importa nada. Lo que importa es que estás dispuesto hoy para escuchar la palabra de Dios y que estás dispuesto de los cambios que esta palabra va a hacer en tu vida. Como introducción, ustedes ya saben que la Biblia es considerada el libro por excelencia. Y eso es por varias razones. Uno, porque es el libro más vendido en todo el mundo. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Dos, es el libro de quien todos hablan. No hay alguien que no haya oído hablar de la Biblia. Cualquier persona. Tres, en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos. Todo. En la Biblia hay todo. Si te gusta la acción, hay guerra. Si te gusta el romance, ahí hay en la Biblia. Si te gusta el drama, así como en las novelas, en las series, ahí en la Biblia hay. Y lo más importante, la Biblia es una guía para nosotros. Y otra razón por la cual es el libro por excelencia es porque en esta Biblia, cada vez que tú lees algo diferente, cada vez que vuelvas a leer una porción que ya habías leído muchas veces, el Señor siempre te va a revelar algo diferente. Como diciendo, ay, esto no lo había entendido así. Es una revelación del Señor. Es una revelación del Señor. Y hoy no va a ser la excepción. De la historia que vamos a platicar hoy, seguramente ya lo hayas leído. Seguramente ya habrás escuchado miles de predicaciones acerca de la historia de David y de Goliat. Estoy seguro. También estoy seguro que el Señor te va a revelar algo diferente. ¿Cuántos lo creen? Que no digan otra vez David y Goliat. Va a ser algo. Haz tu Biblia conmigo en 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 38. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes abrir, y de lo contrario ya está proyectado en la pantalla. ¿Ya lo tienen? 1:30. Ok. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 38 y 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y David echó de sí aquellas cosas. 40. Y tomó su cayado en su mano
y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. Es una porción que siempre hemos leído, papito. Pero hoy nuestro corazón está dispuesto, está abierto para que caiga una nueva semilla, Señor. Para que tú nos reveles algo diferente. Que seas tú hablando a través de mí. Y te suplico que abras la mente y el corazón de todos para que puedan aplicar esta palabra en el momento necesario. Que tu presencia permanezca con nosotros. Que tu Espíritu Santo siga en medio de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias. Bien. Como antecedente para llegar al versículo, todos ustedes saben que David era un jovencito que a los 13 años fue ungido como rey de Israel. Pero empezó a reinar hasta que tuviera 30 años, es decir, 17 años después de que lo ungieron como rey, esperó 17 años para tomar el reinado. Mientras tanto, ¿qué hacía David? No andaba fanfaroneando de que soy el rey. No se le subió a la cabeza, no se mareó. Seguía haciendo su trabajo de siempre, que era cuidar las ovejas de su padre. Imagínense, un rey dándole de comer a las vacas, a los borregos, cuidando animales. Eso nos habla de paciencia. Él supo esperar el tiempo. Él sabía que su día iba a llegar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero sabía que este día iba a llegar. Mientras le tocaba, esperaba y trabajaba. Esperar es una cualidad que pocos tenemos. Queremos las cosas rápido. Queremos siempre apresurar el tiempo. Y a veces por no esperar el tiempo necesario, las cosas se nos salen de las manos y las cosas se complican por querer hacerlas a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. Nunca te adelantes, mi hermano. Todo tiene su tiempo. Cuando plantamos un árbol, tarda años en dar frutos. Por ejemplo, un árbol de limón tarda hasta 5 o 6 años en empezar a dar frutos. Si querías una gota de limón fresca con hielito y plantas el árbol hoy, pues te vas a esperar. Un árbol de naranja tarda hasta 10 años en dar una naranja. Un árbol de mango tarda hasta 15 años en dar un manguito. Imagínense. Un árbol de mamey tarda también 15 años. Y así podemos ir. No te apresures, mi hermano, en comprar un BMW nuevo si apenas estás aprendiendo a manejar. No te apresures en iniciar una relación amorosa si apenas estás empezando a aprender a lavar tus calcetines. Mi esposa dice otra cosa, pero yo digo calcetines. Todo tiene su tiempo y Dios tiene el control de todo. Cuando aprendemos a dejar todo en manos de Dios, Él tiene el control, como estábamos cantando hace un momento. David fue ungido rey, pero a los 17 años se le presentó la oportunidad de demostrarse, de salir del anonimato. Su papá fue con él
Le dijo, oye David, lleva a tus hermanos en el campamento alimento, ropa y bebidas y todo. Y David obedeció. Él podía decirle a su papá, no papá, pues no juegues, tengo trabajo aquí. ¿Con quién voy a dejar los borregos? Mis hermanos que se arreglen como puedan. O ponerle cara al papá, ay, siempre yo, siempre yo. Esta palabra suena mucho a los jóvenes, ¿verdad? Cuando dicen, porque yo. Pero David obedeció y tomó el mandado y se lo llevó a su papá, a sus hermanos. Aquí abro un paréntesis. Siempre digo eso, mis hermanos, sobre todo a los jóvenes. La obediencia trae recompensas. La obediencia trae recompensas. Y siempre yo digo, a un hijo obediente, no le niegas nada tú como papá. Nada. Si el hijo es obediente, si el hijo cumple, ¿con qué cara cuando te pide algo le vas a decir que no? Aunque no tengas, haces lo imposible para cumplir los deseos de este hijo. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Si somos obedientes a su palabra, lo que le pidamos, Él nos las va a dar. David obedeció y fue al campamento, y cuando llegó al campamento vio un montón de relajo. Gente corriendo, gente hablando, gente gritando. Dice, oye, momento, ¿qué está pasando ahí? Y se acercó a sus hermanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Están bien ustedes? ¿Está todo bien? De repente, David vio salir del campamento contrario de los filisteos a un gigante de 3 metros que empezó a hablar, que empezó a gritar. Hagan de cuenta que este lado es el campamento de los filisteos y este lado es el campamento del pueblo de Israel. Y el gigante salió de aquí. Ay, tengo mi gigante atrás. A ver, mi gigante, Sergio. Hagan de cuenta como hermano Sergio, pero 2, 3 veces más. Imagínense. Se paró aquí el gigante en medio. Empezó a gritar, empezó a hablar. Dice en el versículo 19. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Mira qué tan seguro estaba, ¿eh? Y si me vence, nosotros, todos nosotros, seremos vuestros siervos. Pero si yo venzo a este hombre, entonces ustedes serán nuestros siervos. Así dice el gigante. Y yo podía agregar que, dice el gigante, yo puedo asegurar que los voy a vencer a todos. Porque todos ustedes, pueblo de Israel, son una bola de cobardes. Son unos buenos para nada. 40 días estuvo con el mismo discurso, parecía disco rayado, repetía lo mismo. Y David escuchó el discurso de este gigante. Y cuando David volteó los ojos del lado del campamento de los filisteos, que es este lado, veía a todos gritando, y otros, haciéndole burla a los del pueblo de Israel. Y cuando David volteó sus ojos a ver el pueblo de Israel, los veía todos temblando de miedo, comiéndose las uñas, y los que ya no tenían uñas se empezaron a comerse los dedos. Dice, no puede ser. No puede ser. David se enojó de tal manera, acuérdense, un joven de 17 años, se enojó de tal manera que no le importó el tamaño del gigante.
No le importó el currículum del gigante, si era el mejor guerrero de la época, si era no sé qué. No le importó nada. Lo único que le importó a David en este momento era defender en este momento el nombre de su Dios y defender el nombre de su pueblo. No le importa nada. Y David dijo, yo lo voy a enfrentar. Y todos los que estaban aquí hasta se estaban riendo. Ay, este mocoso, ¿qué se cree? David empezó a decir que lo iba a enfrentar. Y cuando alguien fue a decirle al rey Saúl, tenemos a alguien que va a enfrentar a Goliat. ¿Sí? A ver, ¿quién? Ahí está. ¿Quién? Él, David. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En lugar de hacerle publicidad a su guerrero, a su gente, parece que le habían pagado para hacerle publicidad al filisteo. Y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, Dios necesita actualmente gente que defienda su nombre. Dios necesita actualmente gente que no agache la cabeza frente al enemigo. Dios necesita gente así. Y añadió David y dijo, y Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Aleluya. Qué confianza del chamaco. Qué seguridad. Qué valor del chamaco. Hermanos, ¿saben qué? Nunca Dios te va a dejar solo. Si tú decides pelear por tu cuenta, eso es tu problema. Pero si tú decides pelear con Él, Él nunca te va a dejar solo. Nunca va a abandonar a alguien que dé la cara por Él. Nunca, nunca, nunca. El mismo David dijo en Salmo 37, joven fui y envejecido. Yo nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Nunca, nunca. Si tú quieres pelear si tú quieres enfrentar tu pelea por tu cuenta, estás por tu cuenta, estás con tus fuerzas, estás con tus recursos. Pero si tú haces como David, poner a Jehová enfrente de tu batalla, Él nunca, nunca, nunca te va a dejar solo. Tenemos miedo, pero Él nunca te va a dejar solo. Nunca. Abro un paréntesis. Gloria a Dios. Un ejemplo vivo les voy a contar.
Aquí tenemos una hermanita de la iglesia que se llama Gretel. A ver, Gretel, ponte de pie, por favor. ¿Cuántos años tienes, Gretel? 14. Tiene 14 años. Fíjense bien lo que pasó. En la semana que predicamos acerca de los muertos, y les platicaba que no tenían por qué contaminarse con estas cosas de los muertos. No participar en las cosas de los muertos. Y yo sé que muchos escuchaban por aquí y salía por allá porque ya tenían lista su ofrenda, ya tenían lista su fiesta. Ay, ¿cómo voy a echar a perder? ¿Cómo no voy a ir a la fiesta? Pero Gretel pasó algo muy interesante en su escuela. Como lo es siempre, cada año en las escuelas, hacen que los niños hagan trabajo de los muertos. Que dibujen la Catrina, que no hagan eso, que la calabaza, que no eso, que el otro. Pero esta niña de 14 años sabía que era algo que no iba a agradar a su Dios. Así que cuando le dijeron que tenía que dibujar algo, que tenía que hacer algo, ella dijo, no lo voy a hacer. No voy a dibujar ninguna calavera, no voy a pintar ninguna Catrina, no voy a hacer nada de esto, porque es algo que va en contra de la voluntad de mi Dios. ¿Y qué te digo? Préstame un micrófono, que ella lo diga personalmente. Para que no digan, porque si yo lo digo, le voy a quitar. ¿Qué te dijo la maestra, Gretel, cuando tú dijiste que no? A ver si tu Dios te salva de reprobar este semestre. Díselo fuerte porque no escuchan atrás. A ver si tu Dios te salva de no reprobar este semestre. A ver si tu Dios te salva de reprobar este semestre. Imagínense. Y la misma maestra me comentó que ella dijo, yo me voy a encargar de decirle a todos los maestros de reprobarte. La tensión estaba sobre ella. Pero me comentó que gracias a Dios, es lo que te digo, Dios nunca te va a dejar solo. Los mismos compañeros del salón que no conocían de Dios salieron a defensa de ella. Pero la maestra fue con la directora, la orientadora y dijo, está pasando esto, a esta niña la va a reprobar porque me desafió. Así como el joven David desafió al gigante Goliat. Me imagino que todos le dijeron, oye Gretel, ya, párale. Vas a reprobar. ¿Qué te cuesta? Hazlo y después pides perdón a Dios. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de gente que no agache la cabeza frente al enemigo. Gente que quiera poner en alto el nombre de su Dios. Y así lo hizo Gretel hasta el final. Hasta el final. ¿Y después qué pasó, Gretel? Sacaron un comunicado. Después de que ella no se rindió, no se agachó, no lo hizo como querían que la hiciera, salió un comunicado donde decían que le van a dejar un trabajo extra para que pudiera recuperar estos 3 puntos que no tuvo al no participar en la ofrenda de los muertos. Eso es el poder del Dios que servimos. Dios nunca la dejó sola. Como Él dio la cara por su Dios, como que ella no se agachó frente al enemigo, Dios nunca la dejó sola. Salió el comunicado, se hizo un trabajo, me comentó un trabajo bien pesado. Le dijeron, tienes un día para hacerlo. Un día. Pero lo que no sabían ellos
es que ella no estaba sola. En su casa había una legión de ángeles que estaba trabajando con ella para hacer este trabajo y terminar este trabajo en grande, y ella lo hizo en grande. Eso es el Dios que seremos, mis hermanos. Gracias. Eso es el Dios que servimos. 14 años. En cambio, muchos de nosotros en nuestro trabajo, ahí estábamos participando en la ofrenda de los muertos. ¿Por qué? Ay, no, si no lo hago me van a despedir. ¿Qué voy a dar de comer a mi familia? Si tú estás con Dios, nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. En el trabajo me pasó también lo mismo. Estaban haciendo cooperación para poner la ofrenda. Antes de que abriera yo la boca, dijo un compañero, no, a él ni le pidas, él es de otro bando. Él es de otro bando. No tenemos por qué agachar nuestra cabeza frente al enemigo, porque nuestro Dios nunca nos va a dejar solo. Joven fui y envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él lo dijo porque su Dios le había librado de muchas batallas. Lo libró contra David, lo libró contra los leones y los osos, lo libró en tantas guerras. Que si mi Dios nunca me ha dejado solo, hoy tampoco me va a dejar solo. Mis hermanos, Dios nunca te va a dejar solo. Él siempre te va a sostener. Él siempre te va a defender. Él siempre te va a levantar. No estás solo. Aunque tus compañeros de la escuela del trabajo están contra ti. Pero ¿qué importa que todos estén contra ti si Dios está contigo? Ante esta confianza, ante esta seguridad y en esta determinación del joven David, no le quedó más a Saúl que decirle, ve, que Jehová está contigo. Hay situaciones en las que estamos. Hay hoyos en los que estamos. Hay broncas en las que estamos metidas. El único que nos puede sacar de ahí es Jehová de los ejércitos. Es el Dios, es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Es el único que nos puede sacar de estas situaciones. Acto seguido, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Pero está tan pesado, me imagino al chamaquito todo flacucho que no puede ni caminar. Las cosas le pesaban. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con estas cosas, porque yo nunca lo practiqué. Y dijo, David echó de sí aquellas cosas. Vale la pena detenernos un momentito aquí. Dijo, David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué cosas? El cascote, el vestido, la espadota, no sé cuántas cosas que le puso Saúl. Toda la armadura pesada. Yo no estoy acostumbrado a esto. Y se las quitó. Es que Saúl seguía sin entender la situación. Saúl veía una pelea física. En cambio, David veía una pelea espiritual. Saúl quería pelear con sus armas físicas. En cambio, David dijo, yo no voy a pelear con esto. Con lo que voy a pelear es con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Él veía una pelea espiritual. Mis hermanos, no tenemos una guerra
contra carne ni contra sangre. Tenemos una batalla contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No podemos enfrentar nuestra batalla con armas físicas. Tenemos que pelear con la armadura de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar de nosotros. Así como David se despojó de toda la armadura de Saúl, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que despojarnos de toda incredulidad. Tenemos que despojarnos de toda pereza. Tenemos que despojarnos, mis hermanos, de toda tibieza espiritual, de todos malos pensamientos. Despojarnos de todo orgullo, de todo egoísmo, de todo chisme, despojarnos de toda rebeldía, de toda amargura, de toda mentira, de toda falsedad y de toda deshonestidad. Si no quitamos estas vestiduras, el Señor no va a poder pelear con nosotros. No va a poder pelear con nosotros. Si pretendemos obtener la victoria, debemos estar siempre vigilando, estar siempre de rodillas, estar siempre en ayuno y clamando al Señor. Dijo David, mi rey, con todo respeto, estas cosas no me sirven, quítenmelas de encima. Quítenmelas de encima. Porque las armas con las que yo peleo es la oración, es el ayuno, es la lectura de la palabra de Dios. Estas son mis armas y con esto voy a enfrentar al gigante que está frente de mí. Gloria a Dios. Hermano, te invito esta tarde a tomar contigo estas armas. Cuando estás en la tribulación, cuando estás en la tormenta, ¿qué armas utilizas? ¿La queja? La oración. El ayuno. Muchos utilizan la queja. Muchos culpan a otros. Muchos renuncian. No podemos con esto. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué 5 piedras? Ahí está el detalle, como dice Cantinflas. ¿Por qué 5? ¿Por qué no tomo 10 piedras? ¿Por qué no tomo 6 piedras? ¿Por qué no tomo 3 piedras? ¿Por qué no tomo una piedra con uno y va a ser suficiente para matar a Goliat? ¿Por qué tomo 5? ¿Por si uno falla? No. ¿Por qué tomo 5 piedras? Eso es lo que quiero llamar su atención hoy, esta tarde. Porque iba por toda la familia. Iba por toda la familia. Había más gigantes. De hecho, el mismo Goliat no vino solo. El muy cobarde, muy bocón estaba diciendo, él venía con un escudero. Una razón es porque iba por toda la familia. Tenemos que estar preparados para ir para toda la familia de demonios que nos atacan. Pero hay otra razón también. El número 5 simboliza la gracia de Dios. El número 5 simboliza la gracia de Dios. Eso es la revelación que tuvo David cuando estaba agachado en el arroyo. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y luego qué va a hacer?
te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Estas cosas ocultas son las revelaciones de Dios a nosotros. Son las revelaciones, son cosas que no sabemos y Él nos las revela. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son las revelaciones de Dios. Cuando estás en la tribulación, Él te va a revelar qué tienes que hacer. Cuando estás en la cama del hospital, Él te va a revelar qué hay que hacer. Cuando estás en una sala de espera, Él te va a revelar cosas grandes que tú no conoces. Pero debemos estar atentos a la revelación de Dios. Tenemos que estar atentos a su voz. Pero si no estamos metidos con Él, nunca vamos a escuchar su voz. Si no estamos atentos, nunca vamos a escuchar su voz. Escucharemos otras voces. Pero la voz de Dios no. Escucharemos la voz del demonio que nos mete miedo, pero la voz de Dios no, porque no estamos acostumbrados a estar metidos en la palabra. No estamos en comunión con Él. El número 5 simboliza gracia. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la provisión de Dios. Dios utilizó 5 panes para dar de comer a 5,000. Eso es la gracia de Dios. David escogió 5 piedras. 5 piedras. 5 ministerios hay en las iglesias, mis hermanos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 evangelistas. Y estos dones que el Señor nos da es por su gracia. No es porque seamos tan guapos ni tan buenos. Es su gracia. Estamos orando para que el Señor mande estos ministerios en nuestra iglesia. 5 piedras. Como diciendo, mi Dios, yo voy a pelear. No voy a poder pelear con mi fuerza contra este gigante. Pero si voy con tu gracia, lo voy a derribar. La gracia de Dios. La única manera para que David pudiera vencer a este gigante era solamente por la gracia de Dios. Mis hermanos, para obtener ciertas victorias en la vida, necesitamos de la gracia, del favor, de la presencia de Dios en nuestra vida. Para cosechar cierto éxito, necesitamos de la gracia de Dios. No es por nuestro conocimiento, es por la gracia de Dios. Para gozar de ciertos privilegios, necesitamos de la gracia de Dios. Para llegar a ciertos lugares, para que se nos abran ciertas puertas, necesitamos de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces no ha pasado con los hijos de Dios? La gente diga, oye, ¿y por qué a él sí y yo no? Es por la gracia de Dios. ¿Y él por qué pudo llegar a este lugar, a este puesto y yo no? Es la gracia de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Así que esta tarde, mis hermanos, que esta gracia, que la gracia del Dios Todopoderoso, que la gracia del Santo de Israel, que la gracia del Altísimo sea hoy tu porción. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Que la gracia de Dios los acompañe a donde vayan. Que la gracia de Dios esté sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa. Que la gracia de Dios esté con ustedes en sus luchas, en la tribulación. Levanta tu mano y recíbela. Que la gracia de Dios descanse sobre ustedes. Que la gracia de Dios esté sobre
sobre este ministerio y que la gracia de Dios esté sobre la iglesia. Refugio seguro. Aleluya, aleluya. Es la gracia de Dios. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte.